Vamos a comenzar la segunda hora de nuestro último programa del año metiéndonos con una efeméride que para nosotros es clave. Me refiero a los 20 años de la rebelión popular que cambió la Argentina a principios del siglo XXI y que fueron 2 jornadas de lucha callejera, el 19 y 20 de diciembre de 2001, donde no solo se destituyó al pésimo gobierno de Fernando de la Rúa en ese momento, sino que además la gente le dijo basta a dos cuestiones fundamentales de lo que en ese momento era la hegemonía del modelo neoliberal, que parecía imbatible en aquel entonces. De un lado el ajuste y por otro lado la represión. Pero bueno, para hablar de este asunto, vamos a conversar ahora con Juan Grabois, uno de los referentes sociales con mayor visibilidad hoy, que empezó a militar en aquel momento, cuando era muy joven, según escuchamos en algunas entrevistas e intervenciones de él, y que ahora está acá del otro lado del Zoom, así que vamos a saludarlo. Hola Juan, aquí estamos Natalia Gelós y Mario Santucho, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola. Bien, bien, acá estamos. Bueno, la primera observación es que Sí. yo no creo que el 2001 haya roto la hegemonía neoliberal. Ajá. Yo creo que los últimos 50 y pico años se conforma un fenómeno, el fenómeno principal de la globalización capitalista que podemos llamar neoliberal, que es la consolidación de una estructura social dual, donde hay un sector de la clase trabajadora que vive bajo ciertas normas protectorias remanentes de los estados de bienestar del siglo XX, donde rigen sus relaciones de propiedad, de producción, de vivienda, dentro de marcos legales, y otro sector que vive excluido de esas normas, que protegen a las clases trabajadoras, a las clases populares de la miseria. Y que la exclusión es el hecho característico, paradigmático de la injusticia social contemporánea y la primera contradicción social argentina y del mundo. Que en forma silenciosa a lo largo de los años, ese sector fue desarrollándose y fue el verdadero protagonista de una rebelión popular, el verdadero protagonista de una rebelión popular, que no quebró el orden neoliberal, sino que lo horadó. El 20 es, de alguna manera, el corolario de una dialéctica, sí, muy hegeliana, ¿no? Muy de tesis, antítesis y síntesis. Muy de un primer momento prolongado de las luchas fogoneras, piqueteras del sur y del norte, de las puebladas de Mosconi, de Tartagal, del Cutralcó, bueno, antes de Santiago, ¿no? Luego las luchas de sectores con mayor poder adquisitivo que se expresan más el 19, los sectores urbanos, en el cacerolazo, sectores medios, incluso medios altos, y el 20 es una síntesis, con una mezcla. El 20 hay una mezcla, sobre todo de juventudes. Yo lo viví en la ciudad de Buenos Aires, puedo contar mi experiencia en la plaza y en la comisaría, digamos, ¿no? Había oficinistas, cadetes, vendedores ambulantes, gente que había venido del conurbano también. Sí. Nadie organizado. Los que me tocaron a mí en el celular y en las dos comisarías en las que estuve, no sé, 20, 30 personas, no había ningún activista, ningún militante. Y eran de distintos sectores sociales. Casi todos entre 20 y 40 años. Y todos, ahora, ¿qué sería para seguir con esto, pero quizás tratar de agarrarlo desde hoy, ¿no? Vos varias veces también dijiste que perteneces a una generación, que sería esta un poco, sí, que denominás como 2001ers. ¿Qué sería?
¿Cómo definirías a esa generación 2001 desde ahí hasta ahora, digamos? Yo creo que nuestra generación eh, crece con esa síntesis. Uh-huh. Empieza desde esa síntesis, viste que vuelve el ciclo a partir de esa síntesis. O sea, con un quilombo en la cabeza, además. O sea, con el fin de la historia, pero sin programa. Es decir, se terminó el fin de la historia, pero la nueva historia no tiene programa. Y los programas, o sea, las utopías del siglo XXI son utopías brumosas, nebulosas, así como líquidas, ¿no? Desde el Movimiento Nacional Popular Latinoamericano, el kirchnerismo, el socialismo del siglo XXI, el buen vivir, etcétera. No son programas que tienen una claridad en sus consignas como la liberación nacional para el movimiento de los no alineados o la socialización de los medios de producción, digamos, no tienen un rigor en términos de los objetivos estratégicos. Uh-huh. Entonces, y también creo que es una generación, por lo menos nuestro espacio sobre todo, pero creo que se extiende, que creció sin maestros, ¿no? O sea, que tuvimos que inventarnos un poco nuestra propia teoría y nuestra propia práctica. No que a veces sí que pensamos que la historia empieza cuando nosotros llegamos, pero bueno, racionalmente sabemos que no es así. Uh-huh. Y reivindicamos cosas del pasado, pero no hubo un hilo generacional. No hubo un hilo generacional. Eh, y hasta te diría que hay algún rechazo a que nos vengan a dar cátedra quienes sufrieron derrotas históricas en los procesos de lucha social y política desde el punto de vista de los intereses populares en el pasado. Es hasta un poco irritante, digamos, ¿no? Incluso desde nuestra, por lo menos a mi juicio, reconocida inferioridad intelectual, con una generación muchísimo más formada intelectualmente en un momento en el que eh, bueno, era la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Dos sistemas y posibilidades y variaciones dentro de esos dos sistemas, pero había dos sistemas. Uh-huh. Eh, el fin de la historia, que terminó para la Argentina en 2001, o sea, el fin de la historia, no fue un comienzo claro de una nueva historia. Algo de eso hay en nuestra generación, que mamó toda, incluida la que después se incorporó abiertamente al kirchnerismo, algunas de las ideas en boga de ese momento, vinculadas a la horizontalidad, vinculadas a que el poder se construye y no se toma, algo del zapatismo, algo del toninegrismo, algo de eso, ¿no? Por más de que después se tomaba la chacota, algo de eso entró. Después cuando el Chávez pasa a ser la referencia político-ideológica principal de muchos de nosotros, ¿no? La figura heroica de Latinoamérica, empieza a tomar más firmeza el concepto de la patria grande, se empiezan a retomar el pensamiento nacional en la Argentina, digamos, incluso en contraposición al pensamiento más filo-europeo, y pensar más el continentalismo, recuperar más las tradiciones nacionales populares, y en esa licuadora eh, a veces también se corrió el riesgo de esta otra antítesis, que es pasar de la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder a tomar el poder sin cambiar el mundo. Exactamente. Entonces hubo una inserción muy grande de militantes muy comprometidos de esa etapa,
que se asimilaron críticamente a las estructuras estatales, ¿no? Y pasaron a formar parte de una burocracia muy bien paga que boyaba a la espera de indicaciones de una conducción determinada, que a veces la pegaba y a veces no la pegaba, pero que perdía cierta capacidad crítica. Esa es mi visión. Era mi visión en ese momento, ahora la matizo un poco más. Bueno, eso puedo decir, ¿no? Eso se me ocurre un poco. Juan, bueno, acá Natalia te saluda. Para el nuevo número de la revista Crisis, que sale ahora el lunes, entrevistamos a Guado de Pedro, el ministro del Interior, y le hicimos una pregunta que también te queremos hacer a vos ahora, y que es esta. ¿Estamos mejor o estamos peor que en el 2001? No sé. No sé. Puedo decir cosas que están mejor y cosas que están peor, digamos. A ver, yo decía antes, el 2001 no enterró el neoliberalismo. Fue un golpe fuerte para la hegemonía absoluta del neoliberalismo. Produjo rupturas y continuidades. Permitió abrir disputas que parecían cerradas. Permitió muy fuertes avances sociales y culturales desde la perspectiva popular, que con todas las contradicciones que pueda haber, fueron palpables durante los siguientes 15 años, fundamentalmente los 3 gobiernos kirchneristas, que son hijos de esa gesta popular. Es decir, no hubiesen sido posibles los gobiernos kirchneristas sin el 2001. Es absolutamente impensable, digamos. A diferencia de Duhalde, Kirchner escuchó cómo sonaba la música. Y escuchó cómo sonaba la música y abrió las puertas de las Madres de Plaza de Mayo, abrió las puertas a los movimientos sociales, empezó a abrir las puertas a políticas contrarias al ideario del consenso de Washington, incluido nacionalizaciones, y después con Cristina eso se fue profundizando. Es decir, hubo una enorme cantidad de medidas a contramano del paradigma neoliberal. Esos son avances claros en el sentido de un modelo alternativo. Hubo continuidades en algunos otros planos. Yo puedo decir la que considero la fundamental de las continuidades. Puedo dividirlo, a ver, lo que voy a decir son dos caras de la misma moneda para mí. Yo creo que la principal característica del neoliberalismo es la anulación de la capacidad de planificación del pueblo y el Estado. Es decir, un Estado que no tiene capacidad de planificar plurianualmente, como está de moda decir ahora. Antes se decía quinquenalmente. Claro, quinquenalmente es muy lindo, porque es el modelo, ¿no?, de Perón, que no tiene la posibilidad de planificar quinquenalmente, plurianualmente, una economía centrada en el ser humano. Es decir, que no es tasas de interés o déficit fiscal, sino vivienda, distribución de la población en el territorio, escuelas, producción, cuántos árboles no se van a talar y cuántos sí se van a talar, es decir, cuestiones vinculadas al ambiente, la logística, que no tiene la capacidad de planificar las cuestiones elementales de la vida social y económica, es un Estado que sigue siendo neoliberal. Y la otra cara de esa moneda es el patrón extractivo agrominero exportador, es decir, la posición de la Argentina como un país dependiente, satélite geopolítico de los Estados Unidos, que puede hacer más o menos resistencia a eso, como se hizo mucha resistencia durante los gobiernos kirchneristas, mucha resistencia. Pero fundamentalmente, un país que como se dice, en el comercio internacional, en la División Internacional del Trabajo, sigue teniendo un rol de proveedor de las distintas materias primas que se requieren,
eso es consecuencia de la incapacidad de planificar, digamos, de que la riqueza y el destino de las cosas más importantes, que son las personas y, y los bienes comunes de nuestro país, sigan estando en manos de fuerzas que no son humanas, es decir, que fuerzas que son de naturaleza financiera, es la continuidad más fuerte con el patrón neoliberal que empieza fundamentalmente en el 76. Si querés lo puedes llevar hasta, lo es el estilo Rodrigo, pero fundamentalmente en el 76, es decir, cuando se cae el plan trienal de Perón-Helvar, ¿no? Que fue el último plan plurianual serio que existió en la Argentina. Sí. Bueno, y yendo de vuelta a ese diálogo entre hoy y el 2001, en función de los 20 años que pasaron, uno de los actores claves, o el actor clave, vos decías antes, a nivel de sujeto, bueno, los sectores que vos llamabas, bueno, que se puede llamar de la precariedad, de la economía informal, de la economía popular, lo que hoy se llama economía popular, pero hubieron actores específicos que fueron los movimientos sociales, ¿no? Que fueron como actores muy potentes en ese momento, que de alguna manera venían surgiendo desde muy poco tiempo antes, los piqueteros, sí. Organizaciones con fuerza territorial, y que fueron de alguna forma lo que se podría llamar la fuerza motriz de esa rebelión, ¿no? Y hoy uno ve a 20 años de eso, organizaciones sociales o movimientos sociales que se lo ven más robustos, si se quiere, ¿no? Más consolidadas, con más capacidad de organización, pero que a su vez también me da la sensación que están bastante más integradas al sistema político, a diferencia de aquella época, y por lo tanto quizás hayan perdido algo de esa rebeldía o de esa fuerza o esa capacidad de ruptura que tuvo en ese momento esas organizaciones, esos movimientos. ¿Vos ves algo así o más o menos? Yo veo que es un tema que tiene una complejidad muy grande, que requiere mucho tiempo de discusión. Porque el concepto de movimiento social es un concepto muy ambiguo, y lo es ahora y lo era en el 2001 también. No es el mismo sujeto el fogonero de la Patagonia o la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi que los CMT del conurbano. No son los mismos factores de acumulación y organización cuando el reclamo eran los planes sociales y los bolsones que cuando el reclamo era el acceso a los puestos de trabajo en las plantas o los materiales de construcción para Tartagal. No se puede asimilar el trabajo de la economía popular con la posición política de las direcciones de esos movimientos populares. No se puede asimilar la cotidianidad de lo que sucede en los territorios con lo que sucede en los pasillos del poder. Eso vale para mí, vale para todos, ¿eh? No es que estoy señalando a nadie en particular. Entonces, ¿qué hay? Que también es algo que está en disputa, digamos. Yo te puedo decir cambios culturales que yo creo que son positivos. En el 2001, por ejemplo, el cartonero era una mierda. Era un paria social. Era un personaje denigrado por una parte muy considerable de la sociedad. Hoy es una figura respetada como trabajador y que tiene autoestima y que encima ahora tiene una diputada nacional. Desde ayer. Desde hoy. Y que reivindica su condición de clase y que jura por la patria cartonera. ¿Eso es algo bueno o malo? Yo creo que es algo bueno. ¿Eso es algo conservador o disruptivo? Yo creo que es algo disruptivo. ¿Y qué cosas vos verías que se perdieron o que se extrañan de aquellas organizaciones, de aquellos movimientos? Yo creo que en ese momento hubo una camada muy grande de jóvenes de sectores medios con un compromiso de vida que hoy yo no veo. No aparece ese compromiso de tomarte el bondi hasta la Concha del Pato y estar todo el puto día al rayo del sol en un merendero
donde van 3 pibes, donde nadie te da pelota, donde te dicen vos sos un político más y estar igual, y militar, o salir a 2 de la mañana a pelearte con la policía porque le quieren sacar un carrito a los cartoneros. Y así mi experiencia es la de miles y miles y miles, digamos, en distintas provincias del país. No veo eso, digamos, creo que ese sector que abrazaba la lucha de los pobres de la tierra, tal vez fue tomando un rumbo más en una agenda más light, digamos, ¿no? Interesante. Juan, la última, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Ayer digo, tuvo lugar episodio político, ¿no? Complejo en la Cámara de Diputados, en donde la oposición logró unirse y no votar el presupuesto presentado por el gobierno, y esto se da en el marco de un, yo diría, dramático proceso de negociación con el FMI para ver cómo se sale de una situación muy crítica de endeudamiento. Situación política que empieza a ser una inestabilidad preocupante, en cierto modo, crisis económica bastante de fondo y sin muchas perspectivas de hacia dónde se va. Vos, me imagino que vas a contestar que no, pero ¿ves algunos signos posibles de que se está de que vuelve a haber o por lo menos que se cierre un ciclo, si se quiere, de cierta forma de organizar el sistema político, de cierta forma de estabilización de la gobernabilidad y que se viene un periodo de inestabilidad fuerte y de crisis, digamos? No lo sé. No lo sé. Veo que viene un momento que va a haber un reacomodamiento fuerte digamos, en términos de la superestructura, ¿no? En términos institucionales, en el frente de todos. Creo que dentro del frente de todos va a haber un reacomodamiento de las líneas internas de cara a las elecciones de 2023 y que el acuerdo o no acuerdo con el fondo va a depender casi exclusivamente del fondo. Digamos, si no hay acuerdo es porque el fondo no quiere, no porque no quiere el gobierno. El gobierno está buscando un acuerdo. Hay distintos escenarios de acuerdo, desde uno malo hasta uno malísimo, digamos. Todos son muy malos. Nosotros generacionalmente tenemos un compromiso por no apoyar ningún tipo de acuerdo, y tenemos una postura pragmática en términos de levantar la manito solamente a cambio de una reivindicación social de una magnitud importante como el salario básico universal para todas las personas sin ingresos fijos actuales, que sea equivalente a la línea de indigencia. Porque por lo menos los que venimos del campo de la lucha social, entendemos que hay que tener un oído en el pueblo siempre, ¿no? Esto por ahí viene un poco de la teología de la liberación, que decía un oído en el evangelio y un oído en el pueblo, o sea, un oído en la teoría y en la ética de los principios y de las convicciones ideológicas, y un oído en la necesidad del pueblo. Y si nosotros con los 3 votitos que tenemos en la Cámara de Diputados podemos arrancar una reivindicación social de esa magnitud, los vamos a usar y muy orgullosamente lo vamos a hacer. Y si no, no lo vamos a votar. Pero lo que no tengo ninguna duda es que es necesario, y te diría que es casi inevitable, que exista un reacomodamiento de fuerzas dentro del Frente de Todos, donde la generación del 2001 y una un poquito más grande también va a tener que hacerse cargo de que tiene que asumir su responsabilidad histórica de construir una corriente propia que tenga un programa de reforma social, política, judicial, profundamente transformador, y jugarse las pelotas y los ovarios en ese proyecto, y si no se gana, no se gana, y se seguirá luchando hasta ganar.
Bueno, fuertes declaraciones, si diría un meme por ahí. Buenísimo, Juan. Seguramente la seguiremos esto mañana en la Plaza de Mayo, ¿no? Donde se está convocando Señor. a un encuentro a partir de las 17 horas para recordar y para seguir discutiendo estas cuestiones de a 20 años del 2001, cómo se sigue ahora. Así que te agradecemos un montón, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana por la plaza y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, vengan a la plaza porque me dicen que va a estar buenísimo, que Bercoy va a tener su película sobre el 20 de diciembre con imágenes inéditas y va a haber un montón de cosas recopadas. Allí estaremos. Nos veremos por allá mañana. Un abrazo grande. Adiós. Chao. Chao.